Amigos, familia, es un gusto estar aquí con ustedes en la casa del Señor. Bienvenidos sean cada uno de ustedes. Los invito a que mantengan sus Biblias abiertas en Apocalipsis capítulo 8. El día de hoy hablaremos acerca del momento en el que la maldad de la humanidad causará un silencio en el cielo. Today we will talk about the moment when humanity's evil will cause a silence in heaven. Pero antes de comenzar, permítanme preguntarles, ¿están listos para escuchar de la palabra del Señor? Saben, aunque el silencio puede ser incómodo para algunos de nosotros, lo vamos a tener que experimentar en algunos eventos importantes de nuestras vidas. El silencio siempre anuncia algo solemne, como un tributo, un homenaje o la espera de una noticia importante. En el pasaje que estudiaremos, veremos cómo en un ambiente de adoración al Creador del universo, arcángeles, ángeles y los creyentes que ya están en la presencia del Señor, en algún momento pararán de adorar para unirse con el que está sentado en el trono en un momento de silencio. El silencio vendrá en el momento en el que Dios diga no más. The silence will come at the exact moment God declares no more. No más injusticia y no más persecución contra los creyentes durante la tribulación. La tribulación, como ya hemos mencionado, será un periodo de 7 años que vendrá después del arrebatamiento de la iglesia. La tribulación iniciará con un tiempo de caos mundial, donde los líderes políticos desesperadamente buscarán lograr la paz. Sin embargo, las escrituras advierten en Primera de Tesalonicenses 5:3, cuando la gente esté diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción. De ninguna manera podrán escapar. Y es que después de calmar temporalmente el caos, el anticristo, empoderado y controlado por Satanás, estará persiguiendo y matando a quienes habrán de creer en el mensaje de los 144,000 evangelistas judíos que estarán proclamando que Jesús es el Señor durante ese tiempo. Que Juan vio en su visión fue a una multitud incontable de personas que habían salido, que estaban saliendo todavía de ese periodo de tiempo, de todas las naciones de la tierra, las que creyeron en la proclamación de estos evangelistas, pero Juan los vio como mártires. El silencio se dio como señal de que este sería el último grupo de creyentes en la historia de la humanidad que sufriría persecución a causa de las hostilidades humanas en contra del pueblo de Dios. This will be the last persecution of God's people. Pues cuando el Cordero rompió el 7º sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Cada uno de estos sellos que hemos visto al Cordero abrir relatan la historia de la humanidad. Particularmente relatan la historia del cristianismo, un cristianismo perseguido. Primero que vimos fue a un jinete vestido de blanco que ha vencido y seguirá venciendo. Y ya identificamos que ese jinete no es nadie más ni nadie menos que el Cristo. Y luego
Luego vio Juan el segundo sello, a otro jinete montado en un caballo rojo. Este representa la guerra. Luego un caballo negro con un jinete mostrando el hambre. Y luego cuando el otro sello, el cuarto sello fue abierto, salió un caballo amarillo en la visión de Juan, el cual representaba la enfermedad. Y esto lo hemos visto suceder a través de la historia: guerra, hambre y enfermedad, y a la misma vez el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, salvando y redimiendo, usando a personas como tú y como yo. Pero el precio que personas como tú y como yo han pagado ha sido muy elevado. No todos han tenido la dicha que tú y yo tenemos de vivir en esta sociedad con tan tremenda libertad. Cuando el quinto sello es abierto por el Cordero, Juan pudo ver a una gran multitud de mártires que gritaban: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Luego vimos el sexto sello abrirse, en donde un gran terremoto inaugurará la tribulación que está por venir. Y lo que vamos a ver el día de hoy es precisamente al Cordero rompiendo, abriendo el séptimo sello, en donde lo que vemos es silencio. El silencio en el cielo se dio en la espera del gran veredicto de Dios en contra de sus enemigos y los enemigos de su pueblo. Esa será la respuesta al clamor por el sufrimiento injusto que han padecido los hijos y las hijas de Dios a causa de su fe en Jesús. Silence is the response to the cries of God's children. Y ese silencio vendrá. Ese silencio vendrá no solo en respuesta a las oraciones de los mártires de la tribulación, sino también en respuesta a los millares que ya han entregado su vida a lo largo de la historia. Verás, antes de la tribulación, en este periodo en el que estamos, ya son muchos mártires los que están diciendo: ¿hasta cuándo? Cuando llegue ese periodo de tiempo y por medio de la proclamación de los evangelistas judíos, otra multitud va a ser salva y van a ser perseguidos y van a ser aniquilados. En ese momento el Cordero abre el séptimo sello en honor a aquellos que han entregado su vida por él. Y yo no sé si tú lo sabías, pero se estima que en los últimos 2000 años alrededor de 70 millones de cristianos han muerto como mártires. Y que tan solo en la primera década del siglo XXI, del año 2000 al año 2010, 1 millón de creyentes fueron asesinados por creer en Jesús. De acuerdo a la organización La Voz de los Mártires, 13 cristianos mueren diariamente a causa de su fe en este 2025. La organización La Voz de los Mártires fue fundada en 1967 con la misión de recordarnos a creyentes como tú y como yo, que vivimos en esta tan tremenda libertad, de que hay creyentes como nosotros alrededor del mundo que todavía sufren. Que para ellos reunirse como estamos reunidos tú y yo aquí no es posible, y si se reúnen y se dan cuenta las autoridades, entonces son imprisionados y en muchas ocasiones ejecutados. Esos creyentes, esos hermanos nuestros alrededor del mundo
Están sufriendo por creer en el mismo Salvador que nosotros creemos. Y tú y yo podemos unirnos a ellos en oración. Y con ellos en mente podemos reconocer entonces que el silencio que vemos en Apocalipsis capítulo 8, después de la apertura del séptimo sello, no es una casualidad. Es más bien el momento en que Dios, en respuesta a todas las oraciones de los santos mártires, decidirá traer juicio sobre sus enemigos. Entonces, para nosotros es muy sencillo ver algunas de las cosas que vamos a estar a punto de estudiar y comenzar a juzgar a Dios, a cuestionar a Dios, a cuestionar su gracia, su amor, su misericordia, porque viene calamidad. Pero ¿cuántas veces nos hemos puesto a pensar que eso vendrá sobre una humanidad y sociedad extremadamente hostil, no solamente en contra de Dios, sino en contra de sus hijos y de sus hijas? En otras palabras, este silencio es una pausa santa. Es un momento en donde todo se detiene porque Dios está a punto de responder. Ese silencio tenso anticipará que Dios está a punto de accionar. Mis amigos, hay silencio en el cielo cuando los redimidos oran a Dios. Y esto es importante porque muchas veces en nuestra desilusión llegamos a pensar que Dios no ve las injusticias. Llegamos a pensar que Dios no se da cuenta de lo que hacen en nuestra contra, que Dios no escucha las oraciones de su pueblo, pero sí lo hace. Tal vez Él no ha actuado en el momento en el que nosotros hemos querido, pero sí lo hará. Él actuará. Llegará el momento en que habrá media hora de silencio. Lo primero que aprenderemos el día de hoy es que el silencio en el cielo causa intervención divina. Mis hermanos, Dios no está distante. Él lo sabe absolutamente todo. Él no ignora nuestra realidad y la visión de Juan nos muestra que después del silencio aparecen 7 ángeles que tienen 7 trompetas y están listos para comenzar a sonar esas trompetas. Trompetas que representan que llegó el juicio, que llegó el guerrero a establecer juicio sobre aquellos que están viviendo en su contra y están persiguiéndolo a él y a los suyos. Después dice el versículo 3 de Apocalipsis 8, se acercó otro ángel. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios. Y yo no sé si tú sabes lo que es un incensario, pero si has ido a una misa católica, en la misa católica el sacerdote siempre parte de la liturgia es utilizar un incensario que mueven de un lado para otro. Este incensario en la parte de abajo tiene brasas y se le pone incienso para que empiece a salir de él un aroma, un humito aromatizado que empieza a perfumar la sala. Ver un incensario de oro. Un ángel lo va a tomar. Se le entregará muchísimo incienso junto con las oraciones del pueblo de Dios. Y esto nos recuerda a ti y a mí que tenemos que orar. Porque Dios no solamente escucha, Dios también en su momento, en su tiempo perfecto, responde.
God not only hears, but in his perfect timing, he responds. Versículo 5. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y terremotos. ¿Lo puedes ver? Estas mismas oraciones que salen de aquellos que son oradas, que son entregadas delante de Dios como un aroma fragante delante de Él, en algún momento van a transformarse. Y saben, cuando las oraciones de todos los santos a través de las generaciones sean traídas delante de Dios, oraciones por auxilio, oraciones por ayuda, oraciones por fortaleza, sobre todo en medio de la persecución y el martirio, van a ser traídas delante de Dios y Él va a actuar. When the prayers of all the saints across every generation reach the altar of God, He will act. Truenos, estruendos, relámpagos. ¿Y qué más? Otro terremoto. Como si una nueva etapa ha de comenzar. Esta etapa es la que muchos teólogos denominan la gran tribulación. La gran tribulación será la segunda parte de este periodo de 7 años en el que Dios traerá su juicio sobre las injusticias que se han cometido en su contra y en la de sus hijos y sus hijas. Y esto me lleva a mi siguiente punto. El silencio en el cielo trae juicio sobre la injusticia. Mis hermanos, los abusos contra el pueblo de Dios y la maldad de Satanás y sus seguidores no van a quedar impunes. Después del silencio, 7 ángeles que están en la presencia del Señor se prepararán para tocar sus trompetas. After the silence in heaven, 7 angels will sound their trumpets. Y cada trompeta traerá juicio sobre un mundo que ha rechazado a Dios. Tal como Egipto, cuando no quiso liberar al pueblo de Israel. Pero ahora, a nivel mundial. Ahora a nivel global. Cuando el primer ángel tocó su trompeta, ¡turú!, desde el cielo cayó granizo mezclado con fuego y sangre que quemó una tercera parte del planeta. Cuando el segundo ángel tocó su trompeta, algo como una montaña en llamas fue arrojado al mar y una tercera parte del mar se convirtió en sangre, matando a la tercera parte de las criaturas marinas. Después el tercer ángel tocó su trompeta y una gran estrella cayó desde el cielo sobre una tercera parte de los ríos y manantiales, haciendo amargas sus aguas. Y cuando el cuarto ángel tocó su trompeta, una tercera parte del sol, la luna y las estrellas se oscurecieron. Ahora, si recuerdas el sexto sello, ese gran temblor que causó que el color y el brillo del sol empezara a diluirse y el color de la luna cambiara, nos recuerda que el mundo para este tiempo de la gran tribulación ya es un mundo sombrío. Yo no sé si a ti te ha tocado vivir en ciudades en donde hay un gran invierno, muchos meses de invierno. Hay ciudades aquí en los Estados Unidos en donde las personas están deprimidas simplemente por el clima. Bueno,
al iniciar la gran tribulación, el mundo se va a empezar a poner muy sombrío. Pero una vez que el cuarto ángel toque su trompeta, una tercera parte de la luz de nuestras lumbreras va a decrecer. Vamos a andar ya casi a oscuras. Pero lo peor todavía estará por venir. ¿Qué pasó? ¿Que todavía no ha llegado lo peor? Versículo 13. Seguí observando y oí un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente: ay, ay, ay de los habitantes de la tierra cuando suenen las tres últimas trompetas. Di conmigo: ay, ay, ay. Bueno, ese ay, ay, ay no es el que va a decir esta águila, porque ustedes ya casi estaban listos para cantar. Así comenzará el capítulo 9. Un águila volando. No sabemos de qué tamaño. Que nos damos cuenta es que al parecer es parlante. Es curioso que vas al Génesis y encuentras a la serpiente hablar, y ahora escuchas a un águila hablar. El águila viene a traer el juicio sobre la serpiente antigua. Está haciéndole saber que él y todos sus seguidores habrán de sufrir a causa de todo el mal que han causado. Así comienza el capítulo 9. Cuando el quinto ángel sonó la quinta trompeta, criaturas demoníacas bajo el mando del ángel del abismo llamado el destructor salieron de las profundidades para atormentar a quienes no tienen el sello de Dios. Cuando el apóstol Juan vio a estas criaturas, las describió como algo así: cara humana, coronas de oro, cola de de escorpión, langostas, multitudes de langostas, saltamontes, multitudes de ellas, destruyendo una gran parte de la creación y atormentando a quienes no tienen el sello de Dios por 5 meses. Ahora, lamentablemente, ese solamente será el primer ay. Pues cuando el sexto ángel tocó su trompeta, 4 ángeles caídos y un ejército de 200 millones causaron la muerte de una tercera parte de la humanidad. Pero no era cualquier ejército. Juan imaginó que su aspecto sería algo así: como caballos con cabeza de león y cola de serpiente, los cuales lanzan fuego, que vienen montados por jinetes. Algo está pasando increíblemente en este tremendo tiempo de la humanidad. La humanidad está siendo juzgada y Dios está usando la naturaleza, pero llega el momento en el que Él le permite a los mismos demonios traer juicio sobre la humanidad. Y yo no sé si este ejército, quienes montan a estas criaturas, son humanas, pero si lo son empoderadas por los demonios para causar tremendo dolor y tremenda agonía. La pregunta ¿es esto injusto o no? Depende cómo lo veas. Déjame te digo de qué depende. El día de hoy algunos de nosotros nos hemos encontrado, la mayoría de nosotros nos hemos encontrado en esta situación. Bueno, todos nosotros sabemos
de esta situación que está sucediendo en este país, en donde hay muchas personas que están asustadas, estamos asustados porque puede venir en cualquier momento ICE y nos puede llevar de regreso a nuestros países de origen porque estamos en este lugar ilegalmente, sin papeles, sin documentación. Hay un grupo de personas que están, sí, sáquenlos. Y hay otro grupo de personas que dicen, no, ¿cómo los vas a sacar? Tienen familia, son personas trabajadoras, en fin. Ahora, tú vas a ver esta situación de acuerdo a tu contexto relacional. Si tienes personas en tu familia que no tienen documentación, ¿qué vas a decir? Que no. Si conoces a personas en tu ámbito relacional que están en esta situación, ¿qué vas a decir? Absolutamente no. Si conoces a personas que no tienen documentación y son personas de bien, son personas trabajadoras y son personas que están sumando, vas a decir, claro que eso no puede pasar. Pero si no conoces a nadie así, entonces tu tema, tu manera de ver las cosas es muy limitada y dices, sáquenlos a todos. Aunque no saben ni siquiera quiénes son. Tú y yo podemos pensar que la justicia de Dios es injusta si no entendemos el por qué. Dios es santo y Él no puede tener ninguna comunión con el pecado, y parte de su justicia, de su juicio, vendrá sobre los hijos de desobediencia a causa de que nunca quisieron acercarse a Él. Pero no es la única razón. Dios traerá su justo juicio porque hay millones de personas que están sufriendo y llorando a causa de solamente creer. Y si por 2000 años han muerto 70 millones de cristianos, ahorita somos más de 8 billones de personas en el planeta. Si la gran tribulación comenzara en este tiempo, ¿cuántos millones de personas escucharían a los 144,000? Y por lo tanto, ¿cuántos millones de personas serían convertidos y el anticristo y sus seguidores entonces vendrían? Y los querrían aniquilar y los estarían aniquilando. ¿Tú crees que ellos, junto con los santos que han muerto antes de ese periodo de tiempo, no merecen justicia? El problema es que tú y yo estamos aquí nada más como espectadores por nuestro contexto. Y decimos, ¿por qué? Si todo está bien nice aquí en la tierra. Pues sí, todo está bien nice aquí en los Estados Unidos de América y en Escondido, California. Pero hay cristianos en Irán que están sufriendo. Esta será la justicia de Dios actuando en contra de una sociedad que derramará la sangre de millones de creyentes. Y eso lo tienes que tener en mente. No habrá persona linda y bien portada en ese periodo de tiempo. Escucharás el mensaje y estarás dispuesto a entregar tu vida, o tu vida se va a tratar de entregar a esos cristianos y aniquilarlos para quedar bien con los líderes políticos que se convertirán en títeres del anticristo. Mis hermanos, Dios es paciente, pero Él no es indiferente. God is patient, but He is not indifferent. Y su justicia siempre llega en el tiempo correcto, como un reloj que marca la hora exacta para una cita importante. El juicio de Dios nunca llega tarde, pero tampoco llega antes de tiempo. Además, Dios va a usar ese periodo de juicio para llamar a la humanidad al arrepentimiento. Mira nada más qué maravilloso es nuestro Señor. God will use this period of judgment to call humanity to repentance.
Esto me lleva a mi tercer y último punto. El silencio en el cielo llama al arrepentimiento. Mis hermanos, el silencio de Dios siempre es una oportunidad para cambiar de rumbo. Lamentablemente, la oportunidad de arrepentimiento durante la gran tribulación será ignorada por la gran mayoría de personas. Sadly, most people will ignore their opportunity to repent. Mira lo que dice el versículo 20. Los que no murieron a causa de estas plagas tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a quién, a los demonios, ni a sus ídolos. Mira lo que dice el verso 21. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, ni de la inmoralidad sexual y de los tantos robos. No se van a arrepentir. Esas personas no se arrepentirán, porque como a Faraón, en lugar de ablandárseles el corazón, se les endurecerá. Y espero que este nunca vaya a ser nuestro caso. Espero estar predicándole a una audiencia que no va a pasar por ese periodo de tiempo. Porque no esperamos para ver si es cierto o no es cierto, para estar a cuentas con Dios. Espero que ustedes y yo siempre caminemos con Jesús sin importar las circunstancias. Sabiendo que aún si llegásemos a ser perseguidos a causa de nuestra fe, como lo están siendo en estos tiempos millones de nuestros hermanos, nos mantengamos firmes en el Señor. Sabiendo que Él siempre escucha nuestras oraciones y que en su momento le hará justicia a los suyos. God always hears our prayers, and He will bring justice to His people in His perfect timing. Después de casi 60 años de la fundación, después de casi 60 años de la fundación de la organización La Voz de los Mártires, además de informar a cristianos como tú, esta organización ministra y apoya a creyentes que viven en más de 70 países donde hay hostilidad en contra de los cristianos o donde el cristianismo es ilegal. Al estar viendo el trabajo que esta organización hace, me di cuenta que en este 2025 todavía en algunos estados de México como Oaxaca y Chiapas hay cristianos que sufren por su fe en Jesús. Mis hermanos, no dejemos de orar por nuestros hermanos perseguidos. Y si estamos en la posibilidad, busquemos maneras de ayudarlos. Finalmente, creo que para nosotros el reto es mantenernos firmes en el Señor, sin permitir que nuestra libertad se convierta en el obstáculo que no nos va a dejar caminar de cerca con Jesús. Estos cristianos perseguidos son cristianos comprometidos. Y nuestra tentación es hacer completamente lo opuesto. Tenemos tanta libertad que no tenemos compromiso. El Señor nos libre, nos ayude a caminar cerca de Él. Y si esa es tu situación el día de hoy, si estás fallando en tu compromiso con el Señor, no dudes en venir de regreso a Él.
Por favor, no esperes más, no hay tiempo que perderla. Tenemos papita, tú y yo, en este país, en esta circunstancia, en donde podemos vivir para proclamar y honrar a nuestro Señor con tantísima libertad. Sabes, muchas de las personas en nuestra comunidad están preocupados por ICE. Porque si viene y se los lleva, van a perderse su oportunidad del sueño americano. ¿Qué tal si tú y yo empezamos a pensar más como cristianos que como inmigrantes, más como cristianos que como americanos, más como cristianos, que a donde quiera que el Señor nos lleve, en cualquier circunstancia, vamos a vivir para Él? Lo vamos a honrar a Él. Lo vamos a exaltar a Él. Volvamos al Señor antes de que sea demasiado tarde. Let's return to the Lord before He rises from His throne to act. No esperemos al que el juez se levante de su trono y comience a actuar. Pónganse de pie, por favor. Gracias a Dios por la bendición que tenemos de estar aquí juntos y de ver esto como historia futura de la cual no seremos parte, ¿sí o no? Así como que, qué chulada, Señor, que nada de eso me va a tocar. Qué bendición, Señor, que cuando con voz de mando y voz de arcángel seamos llamados, subiremos, subiremos, subiremos. De la tierra nos levantaremos para estar en tu presencia. Y mientras el juicio desciende sobre este mundo, nosotros estaremos disfrutando de ti. Esa es la esperanza del cristiano. Pero si el día de hoy no tienes esperanza, si el día de hoy no sabes y no estás seguro, si cuando llegue tu momento de dejar de existir en este mundo vas a estar con el Señor, si no tienes la certeza de que si el Señor viene el día de hoy tú estás listo para ir con Él, ese es un buen momento para ponernos a cuentas con Dios. Mira, tal vez nunca lo hayas visto así, pero cada vez que participamos de la Santa Cena, que en algunas tradiciones es cada semana, cada primer día de la semana, cada domingo, nosotros lo hacemos una vez al mes. Pero eso es precisamente también lo que recordamos. Lo hacemos y lo seguiremos haciendo hasta que el Señor venga. Somos gente de esperanza. Y no importa si lo tenemos todo y todo está muy tranquilo, o si no tenemos nada, si tenemos al Señor hasta que Él venga. Esa es mi esperanza, estar contigo, Señor, por siempre y siempre. Si tú no tienes esa esperanza, el día de hoy tú puedes entregarle tu corazón al Señor y ver esto como historia futura que no tendrá nada que ver contigo. Así como vemos a Egipto y decimos nada que ver con nosotros, porque el Señor creó un espacio, un paréntesis para que tú y yo, personas de toda nacionalidad, pudiéramos tener un encuentro con Él, de ser parte de su iglesia en este momento, no mañana, no el día que sigue, el día de hoy. Entrégale tu vida al Señor. Inclinen su cabeza y vamos a orar. Si tú quieres entregarle tu vida al Señor el día de hoy, te invito a que hagas esta oración conmigo. La repites en tu mente, no necesitas decirla con tu boca. Señor Jesús, aquí está mi vida.
Yo quiero, Señor, la garantía de que hoy estaré caminando contigo sin importar la circunstancia. Yo quiero, Señor, rendirte mi vida por completo. Yo sé que no he sido lo mejor de lo mejor y que he fallado, y en este momento, Señor, te pido perdón por mis pecados. Y a partir del día de hoy, yo quiero vivir para tu honra y para tu gloria. A partir del día de hoy, yo quiero vivir para honrarte y para bendecirte y para proclamar a las personas que están a mi alrededor que Cristo es el Señor, sabiendo que este es el momento en donde lo puedo hacer. Ayúdanos, Señor, a aprovechar esta gran oportunidad de compartir al mundo de tu amor, de tu dicha, de tu paz, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.